4 y vamos a leer desde el versículo 14 de manera alternada hasta el 17. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Pueden tomar asiento y quiero hablarles aquí del versículo 16 donde dice, ellos respondieron de esta manera, dice: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, y continúa diciendo, para servir a otros dioses. Ellos respondieron cuando Josué estaba hablando con la congregación, estaba diciendo, y es un tremendo discurso, yo creo que encontramos desde casi el versículo 1, está hablando él y está diciendo, eso es todo lo que Dios ha hecho, como Dios los ha bendecido, como Dios nos ha introducido en la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, como Él nos ha traído bendición. Y ahora estamos acá y ustedes tienen que tomar una decisión. Lo que pueden hacer es seguir a los dioses que siguieron vuestros padres, o lo que pueden hacer es, como yo voy a hacer, voy a servir a Jehová, voy a servirle solamente a Él. Y el pueblo muy resueltamente contestaron ellos: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca. ¿Cuántas veces yo creo que hemos hecho eso? En donde hemos, quizá durante una predicación, quizá leyendo la Biblia, Dios hablándonos a nosotros y llegando a esa decisión: yo nunca voy a dejar a Jehová. Y qué bendiciones que podemos tomar una decisión así, el decir: yo nunca voy a dejar a Dios, yo nunca voy a dejar su palabra, yo nunca voy a dejar la Biblia, yo nunca voy a dejar de seguir los caminos de Dios. Y yendo al versículo 23 y 24 dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, de tal manera que ellos dijeron: nunca vamos a dejar a Jehová nuestro Dios. Pero pues aquí tenemos a nuestros dioses. Y Josué les dice: tienen entonces que tomar no solamente la decisión, pero hacer lo que tienen que hacer y empezar a sacar a esos dioses. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para asegurarnos que nunca dejaremos a Jehová? ¿Qué es lo que nuestra familia puede hacer para asegurarnos que siempre le vamos a seguir a Él? Yo sé, no es simplemente una sencilla fórmula, pero yo creo que en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que hay cosas que sí podemos hacer para que no nos alejemos de Jehová nuestro Dios. Ellos dijeron: nunca tal acontezca, nunca tal acontezca que yo deje a Jehová. Hace años recuerdo que estábamos testificando cuando estábamos allá en el instituto y tocamos a una puerta en donde encontramos a un señor. Estaba en una silla de ruedas, había perdido ya sus dos piernas, se veía
este señor muy deprimido, estaba fumando. Recuerdo que en sus manos, en sus dedos, uno podía notar lo amarillo del cigarro, del tabaco. Podíamos notar lo quebrado de sus ojos, de dolor, pero también de una vida mala. Podíamos oler el aliento a alcohol y comenzamos a platicar con esta persona. Era un día sábado, estábamos ganando almas y él nos comenzó a decir: hace años yo me había rendido para ser pastor. No solamente para ser pastor, pero pastor bautista. Hace años yo tenía ese deseo de servir a Dios. Estaba yo en las Fuerzas Armadas y Dios me llamó y empecé a tomar decisiones para servir a Dios y ser pastor. Pero de repente, no recuerdo qué fue, pero él nos estaba contando: de repente dejé las cosas de Dios, me alejé de Dios. Y nos comenzó a contar todo lo que había pasado, todo lo que él había hecho, cómo él ahora había destruido su vida, su familia, su salud, y ahora en la condición de cómo él se encontraba. Tenía quizás unos 60, 65 años, quizás era más joven y se notaba más viejo, pero él nos recalcaba diciéndonos a nosotros: jóvenes, ustedes están bien, no dejen al Señor como yo lo dejé, nunca se aparten de Él. Yo lo dejé, pero ustedes siempre sigan al Señor. Y yo dije: wow, qué tremendo es que alguien deje al Señor. En la mañana tuvimos bautismos y pues en la mañana que tuvimos los bautismos, me acordé lo que hace años cuando yo me bauticé. Hace muchos años, yo tenía 8 años y el pastor de la iglesia donde me bauticé, recuerdo que él me preguntó: ¿cuánto tiempo vas a servir al Señor? Y yo no sé por qué le respondía así, pero yo me acuerdo haberle respondido a él: toda mi vida. Y quizás simplemente haya sido unas palabras en donde yo le dije toda mi vida. Y yo creo que cada uno de nosotros es por la gracia de Dios que aún estamos sirviendo a Dios. No es porque, es que es el pastor. ¿Cuántos pastores caen hoy en día? Es que es el hermano tal. ¿Cuántos hermanos están cayendo? Es por la gracia de Dios que Él nos mantiene. Es por la gracia de Dios que seguimos adelante. Es por su gracia infinita y su amor infinito que podemos nosotros decir: hasta aquí me ha ayudado Dios. Este pueblo dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. ¿Qué podemos nosotros hacer? Yo creo que hay ciertas cosas que podemos hacer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice aquí, estamos aquí cerquita. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer en nuestra familia para nunca alejarnos de Dios, nunca dejar a Jehová nuestro Dios, es el altar familiar. En el instituto recuerdo que teníamos una ruta. Uno de mis compañeros era Ron Goodman dentro de esa ruta, ahora misionero en Morelia. Otro de mis compañeros, Mateo, se llama, cuatacho mío, que ahora está en Etiopía. Sara Sloan y su hermana Elizabeth Sloan también estaba su hermana Ruth, Sara, y también estaba otra de las Sloan, no me recuerdo ahorita su nombre. Estaban ahí en la ruta, pero creo que fue con Ron Goodman que estábamos visitando una casa y Dios puso en mí el poder compartir con ellos o pasar un poquito más de tiempo con ellos. Joven en el instituto, 18, 19 años,
Y esta familia estaba teniendo muchos problemas. No podían ir al pastor por quizás eran nuevos en la iglesia, no lo conocían muy bien. Yo les decía, hablen con el pastor, hablen con el pastor. Era el esposo, la esposa, y solamente tenían un hijo de aproximadamente 6 años. Estaban hablando de separarse, estaban hablando de divorciarse, estaban hablando de terminar. Y ellos dijeron, bueno, queremos darle una oportunidad a Dios para ver qué Él puede hacer en nuestra familia. Fue durante ese tiempo en donde yo había escuchado una estadística en donde una revista en Estados Unidos había hecho una encuesta que en los hogares en donde se tenía altar familiar, un porcentaje muy alto, no recuerdo el número, pero un porcentaje muy alto de los hogares en donde se lee la Biblia con la familia eran hogares que permanecían, juntos, permanecían unidos. De esos hogares de hogares y familias que no leían la Biblia, que no se sentaban con sus hijos, no se sentaban con su esposa a leer la Biblia, aunque eran cristianos, aunque iban a la iglesia, aunque creían en Dios, aunque habían sido salvos y se decían cristianos, ese porcentaje de familias que no tenían la costumbre de tener un altar familiar, el porcentaje era muy alto de divorcios, muy alto de separación, muy alto de problemas. Y hablé con esta familia y hablé con ellos, y ellos tenían no sé, les caí bien, algo pasó, yo no sé qué pasó. Me invitaban a comer y yo empecé a hablar con ellos. Y me acordé de esa revista y les dije, ¿saben lo que pueden hacer? Ustedes pueden comenzar a tener un altar familiar. Salí de ese lugar, pensé que no me iban a poner caso. A la siguiente semana me dijeron, oye Arturo, ¿y cómo es que podemos nosotros tener este altar familiar? Y en nuestra casa habíamos tenido altar familiar y yo simplemente les expliqué lo que nosotros habíamos hecho. Y entonces ellos dijeron, ok, pues vamos a empezar a leer la Biblia. Comenzaron a leer la Biblia, las cosas empezaron a mejorar, comenzaron a venir más fielmente a la iglesia. El niño comenzó a cambiar, después comenzaron a venir en la tarde, solamente traíamos en la mañana, comenzaron a venir en la tarde, y pasaron meses en donde después ellos me dijeron, gracias por ayudarnos. Y yo dije, pues yo no ayudé mucho, simplemente les dije algo que podían hacer. Pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede ayudar a nuestros hogares que pueden separarse, nuestros hogares que podríamos nosotros decir, nunca tal acontezca. Sí, pero no estamos teniendo altar familiar. Ese hogar puede tambalearse. Nunca tal acontezca que dejemos de venir a la iglesia. Sí, pero hay muchos que han dejado de venir. Hay muchos que se han separado y quizás han dejado de venir. Bueno fuera que se hayan ido a otra buena iglesia de sana doctrina donde se predica la palabra de Dios, pero no, el diablo los ha alejado y los ha sacado, los ha detenido de que sigan sirviendo al Señor. Hermano, hermana, no dejes la palabra de Dios. Ten altar familiar en tu casa. Lee la Biblia con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Ahora no lo hagas de una manera aburrida. Hijos, vamos a leer la Biblia. Es tan aburrido. Vamos a llorar todo. No, siéntate con ellos y lean la Biblia. No, hijos, vamos a leer 100 capítulos hoy en la noche, porque ya lleva 100 días que no la leemos. No, simplemente siéntate, lee un capítulo. Si quieres el más cortito, nosotros estamos en Salmos capítulo 12 o 13, Salmos, y se va rápido. Y estoy pensando qué vamos a hacer cuando llegamos a Salmo 119, pero lee la Biblia y dile al Señor, Señor, confío que tú me vas a ayudar, porque nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hablas con tu familia en tu casa? ¿Te la pasas hablando de Shakira, del Buki,
del más guapo. Ya no me dijeron cuál era el más guapo. Ahorita, ¿cuál es el más guapo cantante, Sebas? Dime ahorita o calla para siempre. ¿No me quieres decir? ¿Alguien sabe? Nadie. Muy bien. Ricky Martin, quizá. Ya tuvo su hijo también. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, versículo 19. Dice la Biblia. Número 2, ¿qué más podemos nosotros hacer para que nunca tal acontezca? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Génesis capítulo 18, versículo 19. Me encanta este versículo porque dice acá: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Algo más que podemos hacer es reconocer nuestra posición de autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como papás. Dios, hermano, hermana, como papá te ha dado una autoridad, una posición de autoridad sobre tus hijos. No los hijos sobre los papás, sino los papás sobre los hijos. El problema hoy en día es que ahora los hijos son los que mandan. Los hijos ahora son los que se ponen sus moños. Los hijos son los que dicen: es que así le vamos a hacer. Dice el papá ahora: ¿quieres ir a la escuela? No, no quiero ir. Y ya, dejan de ir. Antes el papá y la mamá decía: pero vas a ir para que nos saques de esta pobreza en la cual estamos. Y ahora ya los hijos están saliendo. Los hijos, tenemos hijos ninis que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Hermano, hermana, tú tienes autoridad. Si tu hijo tiene ya 25 años, no hace nada, no trabaja, no estudia, no, mándalo a trabajar, que te pague la renta, que haga algo, amén. De tal manera que el que manda es papá y mamá. Y como papá y mamá, tú les dices: ¿sabes qué? Vamos a ir a la iglesia. Mamá, tengo mucha tarea. No importa. Papá, es que necesito quedarme. No importa, vamos a ir a la iglesia. Pero dice el niñito, la niñita: no, es que no quiero leer la Biblia, no quiero obedecer, te voy a acusar con las autoridades. Y hay jóvenes, gracias a Dios aquí no se da tanto en Estados Unidos, levantan el teléfono, hablan al 911 y acusan al papá. Yo conozco hermanos de iglesias en donde sus hijos los han acusado a los papás, y los papás: ok, ahí están mis hijos, ya no los voy a tocar, pero cuidado lo que va a pasar. Y esos hijos se rebelan, y esos hijos comienzan a hacer atrocidades. ¿Por qué? Porque ahora tienen herramientas que el gobierno y esta sociedad les pone. Pero sabes, Dios nos ha dado una herramienta que es la Biblia. Dios nos ha dado una autoridad que es como papá y mamá. Y no es una autoridad de dictador, y no tiene que ser una autoridad de pinta la casa y vete a trabajar por mí, y yo me voy a quedar aquí tomándome la chela. No, pero es una autoridad en donde papá y mamá dicen: ¿saben qué? La autoridad aquí es esta: yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. No dice: yo sé que papá y mamá van a mandar a sus hijos para que vayan y compren los cigarros, y los van a mandar. Para que vayan y compren la caguama, y los van a mandar. Para que vayan y roben. No, sino dice aquí: para que guarden el camino de Jehová. Y cuando papá y mamá le dicen a sus hijos: tienes que guardar el camino de Jehová, ¿quién primero lo tiene que guardar? Papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá tenemos que guardar el camino de Jehová. Nuestros hijos nos conocen perfectamente. Ay, pastor, por eso yo tengo mi cueva y cuando llego a mi casa me encierro. Nuestros hijos nos conocen perfectamente. Cómo somos, qué hacemos, si realmente somos genuinos. Y tenemos que vivir para Dios. Y tenemos nosotros una gran responsabilidad como papás de vivir para Dios. Y tenemos por eso, número 2, reconocer nuestra autoridad, que tenemos esa autoridad como papás para instruir a nuestros hijos. Tenemos una autoridad que Dios nos ha dejado para disciplinarlos con la varita mágica. Tenemos una autoridad como papás para darles
un ejemplo, para decirles vamos a hacer lo correcto, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir a Dios, vamos a agradarle a Él. Papá y mamá, yo te animo para que empieces a ser un ejemplo. Deja de ser un mal ejemplo. Deja de preguntarle a tus hijos, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres ir a la iglesia hoy o no quieres ir a la iglesia hoy? ¿Quieres hacer tu tarea? ¿No quieres hacer tu tarea? ¿Quieres tender tu cama o no la quieres tender? El niñito de 2 años dice, no la quiero tender. Quizás el de 2 no pueda, pero ya el de 5 ya puede. Ya el de 6 ya puede. El de 8 ya puede. El de 10 ya puede. Crecen los jóvenes bien rápido. Y puede que hasta que lleguen hasta estar más alto que uno. Pero también hay que recordar, ¿sabes qué? Hijo, hija, tienes que obedecer a Dios. No es porque así yo lo impuse. Dios lo escribió, Dios lo manda. Cuando seas tu papá, cuando te seas mamá, entonces pero ¿por qué me ordenan tantas cosas? Bueno, cuando ya seas papá, ten 10 hijos, así no vas a hacer nada en la casa. Amén. Hoy le dije, creo que fue aquí, no me acuerdo a quién le dije, hazle un café a tu abuela. Ya fueron y se lo hicieron. Y le dije a mis hijos, volea mis zapatos. Y voleó mis zapatos, amén. Levántame y haz el sermón, amén. Y aquí lo estoy predicando, amén. Pero tenemos que mandar a nuestros hijos. Y mandar no quiere decir gritar. Mandar no quiere decir traerlos a golpes y a patadas. Mandar es dando un buen ejemplo. Mandar es amando al Señor. Número 3, Génesis 5, versículo 24. El pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Bueno, yo creo que ese es nuestro deseo. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algo que tenemos nosotros que hacer. Número 3 es caminar con Dios personalmente. Personalmente, cada uno de nosotros tenemos que caminar con Dios personalmente. No podemos dejar que la esposa camine con Dios y yo desentendido. No podemos dejar que el marido camine con Dios y la hermana desentendida. O decirle a los hijos, ustedes caminen con Dios, ya leyeron la Biblia, ya oraron, y nosotros apartados de Dios. No, tenemos que caminar con Dios. No tenemos un jefe, no tenemos a alguien que darle cuenta. Tenemos un reto ahorita en donde podemos de manera conjunta decir, ok, vamos a orar más, y vamos a orar más por nuestro pueblo, y vamos a orar más por nuestras familias, y vamos a orar más por nuestros hijos. Y qué bendición que podemos orar más y que podemos pedir constantemente por aquellos que están enfermos, y por nuestra familia, por nuestra iglesia, por su pastor, hermano, pida por necesidades que tenemos. Puedes y podemos nosotros orar más. Y Dios no nos limita, y Dios no nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar solamente 5 minutos de oración y no puedes orar más de 5 minutos a mí. No, Dios dice, oye, ora cuanto más puedas. El Señor Jesucristo se fue 1 hora, se apartó de sus discípulos, regresó. ¿Ya oraron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se durmieron? Se apartó por otra hora y regresó y habló con sus discípulos. ¿Ya oraron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se durmieron? Y se apartó por una tercera hora y dijo, ok, ya está bueno. Ya no tienen que orar. Ya desperdiciaron su tiempo durmiendo. ¿En qué desperdicias tu tiempo? ¿Qué te la pasas haciendo? ¿Te la pasas viendo Facebook por 1 hora, 2 horas y al ratito dices, ay, pastor, no me dio tiempo de orar 30 minutos? Es que es tanto tiempo, pastor. Pastor, es que 30 minutos, 1 hora, caminar con Dios. Hermano, tenemos que caminar con Dios. No es si quiero o no quiero. En el mundo en que vivimos, dice Hebreos 11:25, no dejando de, o 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Vivimos en tiempos difíciles. No podemos darnos el lujo de olvidarnos de Dios, de dejar a Dios, de olvidar su palabra, de olvidar la oración. Ora más,
lee más la Biblia, levántate más temprano, ve al Señor en oración, ve al Señor a su palabra, proponte y di: este año voy a leer 1, 2 veces la Biblia, 3 veces voy a leer el Nuevo Testamento si no lo leíste, voy a comenzar desde Génesis. Todavía hay tiempo, estamos en febrero. Amén, estamos en febrero. Lo voy a volver a repetir, estamos en febrero. Y si no has comenzado a leer la Biblia, flojo, floja, comienza ahorita. Es más, ya, no pongas atención a la predicación. Ve a Génesis, empieza a leer la Biblia, amén. Pero camina con Dios personalmente. Dijeron ellos: no, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Y empiezan a faltar un día entre semana. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Dejan de venir el miércoles. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Dejamos de venir el día domingo en la tarde. Nos empezamos a sentar atrás, y luego hasta allá atrás son los más pecadores, los que hasta atrás se sientan, los que ya están cerca de la puerta para nunca más regresar a la iglesia. Amén. Allá están atrás. Nada más voltéenlos a ver. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están, ahí están. Y entonces: no, nunca tal acontezca que yo deje a Jehová. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y es por la gracia de Dios que Dios nos mantiene. Y es por la gracia de Dios que podemos venir y podemos gozarnos. Y gracias a Dios, estaba ahorita escuchando ese último himno que cantamos todos. Lo cantamos fuerte. Y qué bueno que lo cantamos fuerte. Y qué bueno que nos gozamos. Pero el diablo quiere ponerte trabas. El diablo quiere sacarte. El diablo quiere que no regreses. El diablo te quiere sacar de la iglesia, pero va a comenzar con tu vida personal de oración. Comienza tu día en oración. Comienza tu día en oración. Y al final tendrás, yo creo, bendición. Número 4, arroja el pecado de tu casa. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 25, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios le dijo a Gedeón: mira, Gedeón, yo te quiero usar, yo quiero usarte, yo te quiero bendecir, pero hay cosas en tu casa de las cuales te tienes que deshacer. Estaba viendo unas fotos de hace 6, 7 años que tuvimos nosotros un último domingo en la otra iglesia, en donde en un tambo trajimos todos los DVDs y CDs de Shakira, de Julio Iglesias. Ahí está otro guapo, amén. Del Puma, otro guapetón, ¿verdad? Hazme una lista, Sebas, para la otra, ¿no? Una lista grande ahí de... Pero en el tambo trajimos cosas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cassettes y CDs, no sé cuánta cosa. Había unos, ¿verdad?, que cuando nos volteamos sacaban las cosas y se las llevaron. Yo me imagino, yo no sé si así pasó, pero trajimos mucho. Yo creo que lo deberíamos de volver a hacer, amén. Traer un tambo por ahí, y hacer una fogata, quemar todos los pecados y mugre, basura y smog que hay ahí en la casa. Le dijo Dios: saca todo eso, regresa conmigo a Josué capítulo 24, Josué 24, y ellos tomaron una decisión de nunca dejar a Dios. Y Josué les dice ahí en el versículo 22, y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová. Lo que hizo Josué, él dijo: ok, yo cuento por mí, yo voy a seguir a Jehová, yo voy a servir a Jehová, yo soy el jefe, pero yo en mi casa, porque Dios me puso como líder, Dios me puso como padre de familia, y yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Pero ustedes, ¿qué?
Y ellos dijeron: no, nosotros también. Nunca tal acontezca que dejemos a Dios. Nunca tal acontezca que dejemos la iglesia, la Biblia, la oración, su palabra. Nunca. Y entonces les dijo: ok, ustedes hicieron su propia decisión. Ahora les dice, versículo 22, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, como reafirmándolo más. Versículo 23, ok, pues entonces quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios. Dice: inclinad vuestro corazón. Aquello lo cual es mi Dios, yo me voy a inclinar. En la mañana hablamos del materialismo y vino uno y el Señor Jesús le dijo: hey, sígueme. Ay, Señor, es que deja que vaya y regrese porque allá necesito despedirme. ¿Y qué es lo que te cuesta trabajo despedirte de? ¿Qué es lo que tiene tu corazón? ¿Qué es aquello que no puedes dejar? No puedes dejar el mundo, no puedes dejar las cosas que están en este mundo. Dios dice: deja todo aquello, deja no solamente lo que está en el mundo, pero deja el pecado. Pero yo creo que vivimos en tiempos en donde ya hay iglesias en donde no definen lo mundano y lo que es de Dios. Hay lugares e iglesias en donde dicen: no, es que no es malo Shakira y Lady Gaga. No, es que no es malo fumar, si verdad el paquete dice Maranata Cigars. Es que no es malo tomar. No, es que no es malo esto. No, es que no es malo aquello. Y el rock cristiano no es malo. A la cerveza cristiana pues tampoco es mala. Esto cristiano, ya todos ya le ponen estampa de cristiano y ya nada es malo. ¿Sabes qué? Dios dice: define el pecado, pon una raya y date cuenta de que lo que el mundo llama y dice que está bien, la homosexualidad, es pecado. El vivir en unión libre es pecado. El tener novia y andarla besuqueando porque todo el mundo lo hace es pecado. Y la palabra de Dios lo dice. Ay, pastores, que Dios exagera. No, el problema es que no estamos tanto en el mundo que ya no vemos el pecado como es. Y Dios dice: deja el pecado, porque el pecado va a hacer que tú me dejes a mí. De tal manera que Dios por eso les dijo: ok, ustedes dicen: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Entonces tienes que comenzar a dejar tu cochino pecado. Tienes que dejarlo, tienes que apartarte de él. Tienes que decir: se acabó, ya no quiero más de eso. Ay, pastor, es que caigo y caigo y caigo y quiero salir. ¿Sabes quién tiene el poder para ayudarte? Dios. Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder para alejarte del más horrible pecado y transformar tu vida y guiarte en sus pasos. Pero tú le tienes que seguir a Él, tienes que caminar con Él, tienes que ser fiel a Él. Pero Dios te puede ayudar. Dios puede ayudar porque Él tiene el poder. De tal manera que Dios les dice: ok, ¿quieren seguirme? Quitad ahora. Subrayen esa palabra, si no la tienen ahí subrayada. Ahora en inglés, ¿saben cómo se dice? Now. 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 Ahorita mismo. Ay, Señor, voy a hacer una decisión ahora sí, voy a dejar esto y por esta, en una semana. Ya pasaron 20 años, esas semanas se hicieron 20 años. ¿Por qué no dices: hoy voy a dejar ese pecado, voy a dejar ese Dios, voy a dejar esa maldad y voy a inclinar mi corazón a Jehová mi Dios? Y ellos respondieron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo. ¿Cuándo? El mismo día. Ese mismo día, para que me entiendan, ese mismo día ellos hicieron pacto con Dios. Ese mismito día. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nunca me voy a apartar de Dios. Ok, pues haz decisiones
para que Dios bendiga tu familia, nuestro hogar, porque Él lo quiere hacer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nunca dejarte. Pero también hay cosas que nosotros debemos dejar de hacer, cambiar, para nunca dejarte a ti. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, el piano va a empezar a tocar. Si Dios les ha hablado, ¿por qué no? Dobla su rodilla, venga aquí al frente, toma una decisión. Dígale al Señor: Señor, nunca tal acontezca que yo te deje. Y Dios, yo creo, dice: ok, bueno, pues ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está el altar familiar en tu hogar? ¿Cómo está tu devocional personal? Todos los días leyendo la Biblia, ¿estás orando? ¿O cómo está tu hogar? Hay dioses ajenos, hay pecado, hay basura, hay cosas que debes de dejar, mentira, odio, malas amistades, relaciones que no debes de tener, posesiones, cosas, vicios. ¿Qué hay? Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna. Nunca me he entregado a Cristo. Yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir el día de hoy, pero el día de hoy quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero entregarme a Cristo el día de hoy. Quiero ser salvo, salva. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Pastor, yo no soy salvo, pastor, yo no soy salva, pero el día de hoy quiero aceptar a Cristo. El día de hoy quiero entregarme a Él y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Alguien así. Muy bien. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú quieres que nosotros nunca nos apartemos. Quieres que estemos siempre cerca de ti, Señor, y te pedimos que podamos hacer esa decisión, pero también tomar pasos y hacer un pacto. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Bendice cada decisión. Ayuda, Señor, a nuestros hogares, nuestras familias. Como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayúdanos, Señor, a servirte siempre. Y como padres de familia, ayuda a cada papá, a cada mamá a poder ser un buen papá, una buena mamá, para guiar a sus hijos, para guiar a nuestros niños de la iglesia, a nuestros jóvenes de nuestra iglesia, para tener mejores familias. Bendice nuestras familias, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.